Programa de Exploración Psicológica. Comencemos por revisar el proceso secuencial de la medicina germánica del Dr. Hammer. Veamos la integración de la terapia cuántica Fibo-Sapper al ciclo Hammer, de manera secuencial. El conflicto emocional se da por un conflicto del pasado y su correlato al futuro. El conflicto del pasado pendiente, no resuelto, que puede provenir desde el claustro materno por un acontecimiento o un sentimiento, que genera un bioshock, que también puede ser causado por un proyecto sentido sin solución satisfactoria, dramático, inesperado, desestructurante, vivido en soledad. El bioshock queda grabado, es estimulado y reactivado en el engrama. Así el conflicto del pasado está pendiente, no resuelto. Esta situación u otra condición genera ansiedad y con ello preocupación que lo convierte en un conflicto del futuro, concurriendo así en el conflicto emocional. La pregunta es, ¿desde cuándo? El conflicto emocional impacta la psique y el foco Hammer, afectando el órgano correlacionado al foco Hammer y afecta su vibración, sacándolo de su frecuencia óptima. Simultáneamente el inconsciente inventa una vía suplementaria de supervivencia, generando un síntoma como tentativa a la solución al shock vivido, lo que configura el conflicto biológico, como respuesta arquetípica, concurriendo el conflicto energético, bajando la vibración de las células del órgano afectado. Ese es el proceso del conflicto, que deriva en la enfermedad. ¿Cómo ayuda la terapia cuántica vibracional Fibo-Sapper? Busca resintonizar al órgano afectado a su frecuencia óptima y a la vez, por electrocución, busca destruir los patógenos que pudieran afectar al órgano enfermo, incrementando la energía celular. Ese es el proceso de sanar. Se biodescodifica el conflicto, hackeando su origen, proceso en el cual el apoyo de una adecuada exploración psicológica ayudará a traerlo al nivel consciente, para encapsularlo o, de ser posible, eliminarlo. Resuelto el conflicto biológico, es importante sostener un periodo de tratamiento cuántico y de exploración y ajustes psicológicos, para asegurar la remisión y para dar lugar a la prevención, de modo de evitar cualquier tipo de recaída. Por el lado psicológico se da al corazón una razón para seguir latiendo, un profundo sentido de propósito y conjuntamente con la terapia Fibo-Sapper, mantenerse en una zona de alta vibración, asegurando la recarga energética, con una buena nutrición, reduciendo el nivel de cortisol e incrementando los niveles de serotonina, dopamina y oxitocina. Resulta claro, como se ha mencionado, que la afectación al órgano propicia que éste deje de vibrar en su frecuencia óptima y que, consecuentemente, las células bajen también su capacidad energética. Entonces, lo primero que se debe hacer es volver al órgano a su frecuencia óptima y recuperar la energía. Ello se logra con la terapia cuántica Fibo-Sapper que, además por electrocución elimina los patógenos remanentes, sin perjuicio del proceso Hammer que se ve acelerado. Lo demás, manejar el conflicto emocional y, si es posible, desaparecerlo. Veamos las creencias sobre la enfermedad, hasta el tiempo presente. En la antigüedad, las enfermedades eran atribuidas a causas sobrenaturales o castigos divinos. Civilizaciones como la egipcia y la griega creían en la influencia de los dioses y los espíritus en la salud de las personas. Actuar inapropiadamente, pecar o violar el orden impuesto, era considerado motivo suficiente de exponerse a cualquier enfermedad. Esa perspectiva promovió una creencia de indefensión y ausencia de responsabilidad, que luego evolucionó hacia una disociación del cuerpo y la psique. Particularmente, la medicina occidental ha equiparado el funcionamiento del cuerpo con el de una máquina y lo ha concebido como un conjunto de aparatos, por ello la medicina tradicional se deriva en especializaciones que corresponden a cada parte del cuerpo. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha ido incorporando la subjetividad en la visión del proceso de enfermar y sanar. Se ha reconocido que la realidad es distinta para cada sujeto y que sus vivencias e interpretaciones dependen de factores y experiencias únicas en su interacción con el medio ambiente y el resto de sus pares. La relación salud-enfermedad ya no es percibida como una dicotomía sino como un continuo en constante cambio. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, OMS, define la salud como no solo la ausencia de enfermedades sino como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Medicina integrativa.
Esto ha reforzado la validez de la medicina integrativa, que engloba la medicina alopática tradicional y corrientes como la medicina natural, homeopatía, entre otras, que abordan integralmente los aspectos fisiológicos, psicológicos, nutricionales, sociales y espirituales, energéticos del individuo. La medicina integrativa asume que la enfermedad, en muchas ocasiones, aparece como consecuencia de malos hábitos alimenticios y conductuales, que provocan un debilitamiento de nuestro sistema inmune. Por ello se interesa en todas las dimensiones del bienestar, poniendo un foco especial en la relación entre el médico-paciente o terapeuta-paciente. Medicina germánica. La medicina germánica es la base de la descodificación biológica, creada por el Dr. Hammer, que se basa en la teoría de las 5 leyes biológicas. La primera ley se refiere al conflicto biológico o Biochoc, ley férrea del cáncer. La segunda ley explica las 2 fases de la enfermedad. La tercera ley habla de la correspondencia de los órganos con las capas embrionarias. La cuarta ley explica la capacidad curativa de los microbios y bacterias. Y, la quinta ley es la del sentido evolutivo y de la función de la enfermedad como programa biológico. Los paradigmas de la salud y la enfermedad han permitido analizar desde un contexto histórico el surgimiento de la medicina integrativa y la nueva medicina germánica, que sustentan la descodificación biológica, herramienta que nos permite observar el origen emocional de los síntomas. Proceso general. El objetivo general es conocer la descodificación biológica y los elementos que hacen de ella una herramienta terapéutica integradora. La biodescodificación es una práctica de la medicina alternativa que busca encontrar el significado emocional detrás de las enfermedades físicas. Según esta teoría, cada enfermedad tiene un origen emocional o metafísico, y al entender y tratar estos aspectos emocionales, se puede complementar la sanación física. Es importante mencionar que la biodescodificación no reemplaza los tratamientos médicos convencionales, sino que los complementa, ofreciendo una perspectiva más holística de la salud. La descodificación biológica es una herramienta terapéutica complementaria que invita al consultante a transitar un camino de vida pleno, saludable y consciente, a través de un acompañamiento empático. Su metodología está basada en la teoría de las 5 leyes biológicas, que señalan la relación existente entre los hechos percibidos como traumáticos, conflicto emocional, y el origen de síntomas o de una enfermedad, conflicto biológico. En estas leyes se explica de qué modo es instaurada la asociación entre emociones, sensaciones físicas, estrés percibido y el órgano que manifiesta un síntoma. La descodificación biológica es una terapia complementaria que funciona como herramienta de acompañamiento e integración. Promueve una salud consciente atendiendo directamente las sensaciones físicas y las emociones asociadas a estas, con el fin de identificar el origen de los programas biológicos, enfermedades. Cuando las situaciones se viven con gran tensión emocional, las sensaciones corporales que se asocian son etiquetadas a nivel cognitivo y quedan registradas a nivel inconsciente. Las sensaciones corporales y reacciones fisiológicas son fuente de información. Cada posible problema o patología es analizado desde una visión bioemocional, para dar con su origen y encontrar el sentido personal del mismo. Esto permite la creación de un registro neutro que restablece el equilibrio del organismo. Elementos básicos. 1. Asociación. Para la descodificación, la enfermedad es un código que se crea por asociación. El tono emocional específico con el que es vivida una situación de estrés, se acompaña por una serie de respuestas fisiológicas y sensaciones somáticas. Este conjunto determina el punto de shock biológico o biochoc que se codifica a nivel inconsciente para encontrar una solución biológica al conflicto reprimido o no elaborado. 2. Integración. El inconsciente es biológico por naturaleza y los conflictos o códigos que se registran, se expresan como mensajeros en el cuerpo. Si la enfermedad proviene del rechazo de una parte de la realidad emocional, la descodificación biológica busca acceder a esa realidad desde el momento presente para integrarla y darle un significado. En el proceso de biodescodificación, hay que tener siempre presente el ciclo Hammer de la enfermedad. Descodificación.
Aquello que permanece oculto y no es expresado buscará salida a través del síntoma y el síntoma referirá el código individual que la persona haya creado de acuerdo a su propia historia y a su forma única de interpretar los eventos. Un síntoma puede ser físico, comportamental o existencial y se manifestará a través de una función biológica específica. La metáfora corporal o síntoma asociado a una palabra surge cuando la necesidad de expresarse verbalmente queda insatisfecha y es ese verbo, ese síntoma, el que guiará hacia lo que fue reprimido. En conclusión, descodificar consiste en escuchar las palabras y también escuchar lo que siente y dice el cuerpo para abrir paso a la conciencia y a la coherencia. El proceso para modelar la descodificación. Determinación de órgano afectado u órganos afectados. Si es más de un órgano, ¿cuál fue el orden de la afectación? Para el primer órgano afectado y si hubiera más de uno, para cada órgano afectado. ¿Cómo comenzó el malestar? ¿Cómo ha vivido esta situación? ¿Reconoce el factor desencadenante? ¿Cuáles son los cambios que nota en su cuerpo cuando experimenta la emoción? En el proceso, apoyarse con el esquema de interrelación por capas embrionarias.